Bueno, ya para no ahondar en mucho de lo que ya comentaron mis compañeros, la perspectiva que nos pidieron abordar era más o menos cómo la veíamos desde el lado del gobierno de los estados, ¿no? Ya comentaba Alfredo, ya comentaba Carlos, que esto ha sido una participación conjunta, incluso de los tres niveles de gobierno y más grupos de usuarios. Entonces, respecto a eso y en el entorno del grupo de ordenamiento y distribución, más o menos es el enfoque que traigo aquí, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer un poquito de perspectiva de lo que fue y el por qué está esto, ¿no? Ya sin ahondar mucho en lo que dijo Alfredo, espero nada más complementarlo. Pero a fin de cuentas, la misma ley dice que tenemos que administrar y desarrollar la gestión de los recursos por cuenca hidrológica, ¿no? Y parte de ello es porque existen los consejos de cuenca, pues, que teóricamente, como órganos de coordinación y concertación, pues, ponernos de acuerdo en qué hacer para beneficio de la cuenca, ¿no? Y ya para no andar más en historia, pues parte de ello pues, se desarrolló primer manera eh, de distribuir las aguas superficiales, como ya lo dijo Alfredo, pues yo ya lo tenía ahí ya escrito, pero bueno, ya andan mucho, pues al final de cuentas la cuenca se practicaba, yo me acuerdo de ese entonces, pues, que estaba, y sí, efectivamente, pues es una cuenca sobreconcesionada, a nivel de demandas máximas andábamos o andamos por los 3.700 millones de metros cúbicos, obviamente, pues en un régimen hidrológico, pues la cuenca no da todos los años para ello, ¿no? Ya ponía ahí Alfredo en una de sus tablas, el año pasado escurrieron 1.900 millones en toda la cuenca, pues no se iba a poder dar para todo, ¿no? O la cuenca no da para dar todo, ¿no? Caso como en los distritos de Mexicali, que prácticamente es lineal su dotación de agua, salvo los últimos años, como los cambios que ya se han mencionado, pero bueno, no es el caso de esta cuenca y bueno, en un inicio se desarrolló esta forma del 91, como bien dice Alfredo, pues nada más se dijo, ahí está, y se aplica. Obviamente no cumplía ciertos patrones físicos que se esperaban y pues causó que no satisfaciera a nadie, ¿no? Básicamente decías, para darle al distrito de riego 011, ¿cuánto te escurrió en la parte del estado de Guanajuato, no? Era parte de los principales problemas técnicos que yo le veía, lo que te escurre en el estado, pero pues bueno, la presa Solís, su aporte es de las cuencas aguas arriba, ¿no? Entonces, para empezar, ahí era de las primeras cosas que se veían y que había que corregir. Bueno, entonces más o menos la imagen que está en el documento de esa época, está. ¿Cuánto te escurrió? ¿Cuánto entró a los almacenamientos? ¿Cuánto se midió? Los distritos de riego, la de pequeña irrigación y lo que es Guadalajara, pero con una filosofía, como decía, por lo que me escurrió en mi estado, en función de eso te asigno. Entonces, lo cual, pues no. Entonces, obviamente, como ya dice Alfredo, pues, bueno, se implementó esto, se aplicó durante algunos años, no cumplió expectativas de nadie, ni para los usuarios, ni para la parte baja de la cuenca, hablando específicamente de los almacenamientos del lago, se dio esa instrucción, que bueno, que tendríamos que generar una revisión de ello, derivado de una instrucción del Consejo de Cuenca, ¿no? Entonces, se tendría que revisar técnicamente ese acuerdo, entonces, destripar primero qué se hizo en el 91, que también fue un trabajo, y en función de eso ver cómo se podía arreglar. Entonces, entre todos, se empezó a consensar, se empezó a platicar cuál era la mejor metodología y cuál sería el mejor proceso para esa revisión. Y ahí sí, ahora sí ya, con participación de los usuarios y de los estados, que no era el caso o que no fue el caso en la primera manera, ¿no? Entonces, aquí ya lo que se decía, bueno, es que en realidad conocen la operación, qué pasa dentro del territorio, son los propios usuarios y son los propios estados, ¿no? ¿Sale? No sería una cuestión tan centralizada esta vez. Entonces, bueno, pues otra vez, déjame ver. Bueno, entonces, para ello, obviamente la perspectiva de los usuarios varía un poco de los gobiernos estatales,
porque al final de cuentas, como gobierno de Estado se tiene que ver más temas o más aspectos en cuanto a la distribución, en cuanto al comportamiento de las aguas y sus implicaciones inherentes, ¿no? Entonces y los usuarios previamente se basan en su interés, y aguas abajo también se basan en interés. La obligación de los gobiernos es tratar de mitigar y llegar a un proceso de gobernabilidad, digámoslo así, porque sí, en efecto, sí se generaron algunos conflictos, algunas diferencias, la cosa era mitigarlas, ¿no? Entonces, para ello, digamos, se decidió contratar al INTA, lo contrató con agua en su momento, todos dijeron, pues va. Una de las cuestiones importantes de eso es que todos los resultados de los estudios y análisis serían compartidos para todas las partes para su revisión, ya lo comentaba Alfredo. Y bueno, una cuestión importante de este grupo que yo creo que se debe de seguir privilegiando y rescatando es que las participaciones y las definiciones son de carácter técnico, ¿no? Y en su caso, cuando se vio la necesidad o se ha visto la necesidad de realizar estudios complementarios, los estados han aportado para ello o contratándolos por parte de cada uno de los estados, pero siguiendo con la premisa de que todo se facilita, ¿no? Entonces, esto se volvió para bien, creo que para bien, ya lo comentaba Alfredo, que ya no era solamente de la Conagua para afuera, ¿no? Sino de la Conagua para afuera y de los usuarios y estados también para la propia Conagua, como Secretaría Técnica, ¿no? Entonces, bueno, esta es una figura de lo que se hacía o de lo que se empezó a hacer en esos años después del 2003, de cómo podríamos empezar. O sea, bueno, vamos a ver qué datos tenemos, qué políticas podemos estudiar, desarrollamos un modelo. Entonces, ya se aplicaba al comportamiento de la cuenca, ¿no? ¿Sale? Y bueno, obviamente cuando desarrollas un modelo, la base principal es la información, los datos, ¿no? Ya hablaba Carlos de la lluvia, en ese entonces el modelo se desarrolló con lluvia como de 45 años, si no mal no recuerdo, pero pues con sus implicaciones, ¿no? Muchos huecos, datos faltantes, datos inconsistentes. Entonces, el gobierno del estado de Guanajuato hizo la tarea, o se llevó a cabo la tarea de revisar todas las estaciones de toda la cuenca, ni siquiera del estado de Guanajuato, para hacer relleno de las series, revisar consistencia de las mismas, y se facilitaron al grupo, ¿no? En su caso también se llegó a un acuerdo de que se tendrían que revisar las presas de pequeña irrigación. Como comentaba ya Alfredo, pues es un tema o es un aspecto dentro de la cuenca en sus usos en que no se tiene mucha certidumbre de qué pasa. Se hicieron ahí algunas visitas, algunos levantamientos. Lastimosamente lo hicimos en el 2003, cuando lo estábamos haciendo, pues nos agarraron las lluvias, ¿no? Y bueno, hicieron esas visitas, hay algunas fotillas, se invitaba a todo el mundo, también se decidió o se acordó que teníamos que conocer la cuenca para poder simularla bien, y se acordó a realizar visitas a todos los distritos de riego y a cómo se comportaba toda la infraestructura hidráulica de distribución. Entonces, se hizo una invitación abierta, participamos estados, usuarios, y anduvimos por toda la cuenca, ¿no? Y como decía Alfredo, ya para no meternos más, se derivó una política de distribución. Básicamente es esto, te garantizo el 50%, también la del 0,85, aplicó entre su máximo y su mínimo la formulita, pero a final de cuentas, esto que está aquí se derivó en esos resultados y en esa política de distribución. Entonces, para los estados, ¿qué nos implicó? ¿Qué nos ha implicado, no? Y como ya lo decía Alfredo, bueno, primeramente ordenar la distribución del agua superficial en la cuenca, ¿no? Porque obviamente es una cobija que no alcanza para todos y habría que ver la manera de distribuirla de la manera más equitativa y ordenada posible. Obviamente no es perfecto, si por lo mismo se está en constante revisión y con análisis de datos, pero bueno, esa era una de las primeras cosas, y como ya lo comenté también
Alfredo, pues las cuestiones de diferencia, de mitigación de conflictos se ha disminuido. En su momento, pues bueno, se acordaron, más bien se realizaron esos trasvases aguas abajo, y el algoritmo actual no los considera. Simple y sencillamente dice que se tienen que transitar aguas abajo libremente en cuanto lleguen al nivel de operación las presas. ¿Vale? Ha sido, yo creo que este grupo un medio de acuerdo para las definiciones y insisto mucho de carácter técnico, ¿no? Yo creo que sí, no hay que dejar esto de lado, que este grupo se diseñó y se ideó para que su actuación fuera netamente técnica. ¿Sí? Todos, bueno, los estados tienen voz y voto en la toma de decisiones y, como les decía, pues, se llegan a acuerdos para realizar acciones por las partes en caso de que falte algo, ¿no? Ya comentamos algunas cosas de estudios que realizamos por parte de los estados. Y también recalcar que no todo se ha hecho de carácter numérico. En su momento se hicieron estudios de carácter más socialón por parte del doctor Sergio Vargas, para quien lo ubique, estudios de manera más tirándole a aspectos socioeconómicos, y también de caracterización de la cuenca y de pequeña irrigación, que ya lo comentaba Alfredo, que lo hizo por parte del colegio posgraduado. Entonces, eso nos ha dado a todos los estados el entendimiento para todo el mundo, no solamente para la propia Conagua, del funcionamiento hidrológico y de operación de la cuenca, ¿no? A todos nos quedó claro cómo funciona la cuenca, y en función de eso se pudo armar y diseñar la estructura de esa herramienta de simulación. También es importante que se le dé un seguimiento puntual al comportamiento hidrológico en su año, ¿no? En el año hidrológico, pues bueno, todo el mundo tiene los datos, todo el mundo, como decía Alfredo, también, si se encuentran inconsistencias, si se encuentran algunos errores, se atienden, obviamente se atiende, y se corrige. Ya lo comentaba también Alfredo, la capacitación ha sido parte inherente y constante de este grupo y de sus integrantes, por la misma naturaleza del mismo. Es un grupo de carácter técnico y se tiene que constantemente que estar apoyando a los integrantes para que se pongan a tono, y también en la identificación de nuevas herramientas que se pudiesen utilizar. ¿Vale? Ahí pongo algunas cuestiones derivados de las visitas y de los conocimientos, entrevistas con todos los usuarios. Fue como se armó la estructura aquí del modelo y cómo se ingresó, qué alimenta qué va a dónde, a dónde se va esto, bueno, no identificamos tal canalote y se va por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Que andábamos ahí en Abraham, ¿sabe qué? Ahí pegado a Chapala, y bueno, que es una toma de protesta de esos años, ¿no? Y bueno, como ejemplo, en su momento, pues el Estado de México, él tomó la iniciativa derivado de los tiempos, y bueno, cuando se firmó el acuerdo, en 2004, que ahorita es el decreto, él dijo, pues yo lo imprimo y lo publicamos. Entonces ellos se dieron a la tarea de hacer esa impresión, el que tenga todavía el documentote impreso, pues aquí está. Eso lo pagó el Estado de México, ¿sí? Nosotros como Guanajuato, ya les comentaba, hemos analizado, contratamos un análisis de lluvias para toda la cuenca. Nosotros, para los que tengan conocimiento, tenemos estaciones hidrométricas y climatológicas, facilitamos constantemente la información a la maestra Carmen, para que haga el cálculo de sus escurrimientos o análisis alternos, ¿no? También en su momento, en la famosa cláusula 6, cláusula sexta, para los que la recuerden, decía que ya sea que se habían acordado los niveles de operación de cada embalse o de cada vaso, se tendrían que colocar algunas marcas, algunas placas. El Estado de Jalisco se hizo cargo, entonces marcó las presas que estaban involucradas en la red básica, y ellos se hicieron cargo de todas esas colocaciones de placas. Y una cosa importante, esto lo organiza la gerencia operativa, que hace una parte importante en el funcionar del consejo. En su momento Michoacán albergó la operación de esta gerencia operativa, ¿no? En ese entonces, en esos años, también a varios del grupo de ordenamiento, se nos instruyó para diseñar la gerencia, diseñar el proceso de selección del gerente operativo. Y bueno, como les comentaba, entre todos los estados, en su momento acompañamos a Conagua
para la revisión de presas de pequeña irrigación, que es un, un pendiente que tenemos ahí en cuanto a su funcionamiento, ¿no? Y bueno, de mi parte es todo. Cualquier duda, comentario, pues aquí estamos a la orden. Yo creo que es importante retomar esto que comentaba. Yo veo que se pide un poquito de, si hay una demanda, pues entre estados, incluso ellos podemos ver cómo la atendemos. Ya comentaba Alfredo, y de todo no es sabido de la falta o de la disminución de la medición, ¿no? De esa medición que también sea confiable, y pues este grupo vive de datos, ¿no? Entonces hay que generar datos y que sean confiables y constantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Bueno, ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta. Parece que no, ingeniero Romo. Pues creo que sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Hugo Plata levantó la mano. Sí, muchas gracias y felicitarlos por el foro. Pregunta es, ¿qué tanto pesa en en la toma de decisiones que ustedes hacen como grupo de trabajo? Al final, cuando se hace la presentación ante Conagua, ¿qué tanto los toman en cuenta para lo que ustedes están proponiendo? Bueno, yo soy Conagua, entonces Abraham y ingeniero Marmolejo, si pudieran opinar. O sea, como normalmente sí se le da importancia. Bueno, yo he sido más intermitente en estos últimos años, pero al menos en lo que me ha tocado vivir, sí se le da importancia. A veces los requerimientos no se llevan a cabo por falta de recursos, pero al menos los análisis y o las cuestiones numéricas y de estudios sí se toman en cuenta. Hay, por ejemplo, ocasiones o situaciones en que la verdad, aún sin ser autoridad del grupo de ordenamiento y distribución, pues se nos toman en cuenta, como para el préstamo de volúmenes, que digo, pues ahí, aún y cuando no lo considere, se considera, bueno, esa atribución de la Conagua, cualquier cosa de estas, y se le toma en cuenta al grupo para su opinión técnica, ¿no? Y en general sí. A mí me ha tocado presentar datos, números, información. Nosotros, como les decía, como Estado tenemos estaciones propias, y pues desde el momento en que se toman en cuenta para algún cálculo, pues entonces ya somos, digamos, incluidos en esa toma de decisión, ¿no? No sé si Alfredo quiera comentar algo más. Sí, agregar que, como ya lo decía hace un momento, si de principio cuando se trabajó el acuerdo del 91 no se le tomó en cuenta a los usuarios, era yo creo que parte de una cultura que se venía manejando por el sistema de gobierno de aquel entonces. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, ya en el 97-98, se permitió y se involucró más a los usuarios, y eso ha dado lugar pues a que se les tome más en cuenta. Y como grupo, efectivamente, sí es tomado en cuenta. Yo diría que al menos la tarea que tiene este grupo, yo creo que es una de las tareas elementales del Consejo de Cuenca, que es garantizar pues que el agua, pues, después de que sea bien medida, sea bien distribuida y obviamente bien usada, bien aprovechada, y minimizar con ello pues conflictos sociales y desde luego pues potenciar el desarrollo económico, ¿no?, de la región. Ahora sí que sin demérito pues de la sustentabilidad del recurso. Sí se ha tomado en cuenta. Yo creo que la tarea difícil la hace el grupo de ordenamiento, y lo digo difícil en el sentido en que se tiene que deliberar sobre las diferentes posiciones que se tienen por parte de los diferentes sectores, además de los diferentes órdenes de gobierno. Desde luego que para los usuarios, pues, siempre ha sido, entre mayor sea la disponibilidad del agua, pues qué mejor, ¿verdad? Pero no ha sido fácil aceptar que
que pues somos no solo un solo sector, sino que somos varios sectores y a veces tenemos la idea pues de que primero yo y después los otros. Entonces esos paradigmas pues se han estado cambiando y dando pues lugar a que en el grupo de ordenamiento esas posiciones pues en principio sean complejas, pero el avance ha sido muy significativo, digo yo, porque al final de cuentas se toman acuerdos, esos acuerdos ya llevan un peso bastante sólido para que el Consejo las tome en cuenta y difícilmente las posiciones que se establecen en el grupo de ordenamiento son revertidas. Normalmente ya van pues bien trabajadas, bien consensadas y en todo caso se puede entender que están bien tomadas en cuenta. Ahí ya van establecidas pues las posturas de los diferentes sectores. Lo que sí veo es que todavía es muy recomendable que haya mayor participación de los diferentes sistemas de usuarios o una participación más activa para que esto todavía pueda fortalecerse aún más las decisiones. Pero una muestra de que sí se está tomando en cuenta, pues es justamente la tranquilidad con la que se está viviendo ahora. Ahorita, así como ya se expresó en una de las imágenes, no hemos tenido conflictos porque no se haya cumplido el nivel de garantía o porque el volumen de almacenamiento del agua esté por debajo de lo que se tenía previsto. Eso da lugar pues a que ha sido efectivo el trabajo del grupo y ha sido tomado en cuenta. Muchas gracias. Tiene la mano levantada también María de la Luz Merino. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo escribí una pregunta aquí en el chat y bueno, me gustaría hacérsela. Hay una parte del río Lerma entre la Piedad de Santana Pacueco que tiene una compuerta y un tren de alivio. Y yo me preguntaba si hay alguna manera y cuál sería la manera para solicitar que el agua pasara sobre el cauce natural del agua en lugar del tren, ya que lo que a lo mejor la comunidad aquí cerca busca es como rehabilitar y recuperar esa parte del río. Bueno, esta parte debe ser de operación de los distritos de riego. Tendremos que verla con ellos, ¿no? Y plantearla, pero bueno, yo espero que ahorita en tiempo de lluvias pues sí tengan paso de agua por el río, ¿no? Cuando menos. Muchas gracias. Diego Lucio. Sí, también tenemos una pregunta por parte de Diego y también por escrito previamente Marlene hizo la siguiente pregunta. ¿La actualización de las batimetrías en las presas y represas se realiza de manera conjunta? Conozco que la CFE de las presas, que tiene a cargo, sí las actualiza. La Conagua, pues desconozco si las lleva a cabo, debido a que recientemente solicitó que se hiciera un estudio de batimetría en los 82 kilómetros por parte del estado de la Cuenca del Lerma. Esa es la pregunta que nos hace Marlene respecto entonces a las batimetrías de presas y represas y si se realiza de manera conjunta. Adelante, Carlos. Bueno, en los últimos años no ha habido recursos por parte de Conagua para hacer batimetrías, donde tengo entendido, por ejemplo, la presa del Solís se cambió y se aprobó. Se trabaja con una batimetría, pero no es tan reciente. Pero están en los programas o en los proyectos, se tienen contemplados que se otorguen recursos para hacer las batimetrías, pero pues ahora sí que dependemos de la asignación de los mismos. No se escucha, ingeniero Romo. Sí, continuamos con Diego, con su última pregunta. Y de ahí se vale que igual pongan algún otro comentario o observación en el área de chat, que en su momento pues distribuiremos al coordinador del grupo para su respuesta, ya sea en sesiones subsecuentes o por medio de correo electrónico si lo
nos lo hacen llegar para que busquemos la manera de contactarlos. Gracias. Diego Lucio, ¿tienes alguna observación, comentario? Por favor. Sí, ingeniero. Bueno, yo lo que noto, que se habla mucho de ordenamiento y distribución, ¿sí? Y que no hay disponibilidad total para poder satisfacer a todas a todos los distritos. Entonces, ¿por qué no se ha optado por trabajar ya en forma real sobre el tratamiento y la potabilización para que ya no tengamos ese asunto, ese problema de que no hay disponibilidad, por un lado, y por otro lado, también ¿por qué no por qué no se ha tratado el tema en forma regional? Porque veo que así en forma como lo tratan o quieren abarcarlo en forma de cuencas, ha sido complicado. Creo que en forma regional habría un avance mucho más grande. Hablo en el caso de la subcuenca alta de la cuenca Lerma, que involucra 33 municipios, aquí se puede tratar con mucha más facilidad que verlo desde el punto de vista general. Eso es, ingeniero. ¿Es cuánto? Gracias. Aquí, no sé si quiere responder Alfredo o Carlos. Bueno, en cuanto a la parte de tratamiento de aguas, como todos lo saben, también hay un grupo de saneamiento, pero independientemente del tratamiento, no, pues todas las aguas que vienen de los municipios que descargan a nuestros ríos se aprovechan aguas abajo. Todas las aguas, por ejemplo, que vienen del Estado de México, llegan a la presa Tepustepec y se aprovechan para generación de energía, y todo lo que llega hacia aguas abajo a la presa Solís también se utiliza para uso agrícola, ¿no? No hay, independientemente del tratamiento, que sería lo deseable que tuviéramos todas nuestras aguas tratadas, de todos modos todas nuestras aguas se utilizan. También se está trabajando fuertemente, sobre todo en el estado de Guanajuato, en la tecnificación han trabajado bastante, y esa parte pues creo que también puede ayudarnos, ¿no? En cuanto a que se abarque como cuenca, pues si los municipios están dentro de la cuenca, están considerados totalmente dentro de este consejo y dentro del grupo de trabajo. Falta Yo nada más Hugo Plata, agregaría, ¿verdad, ingeniero Romo? sí, No, Adelante. si me adelante, permite. Alfredo. Pues yo agregaría nada más que sí hay avances en el tratamiento y reuso de agua. Cada uno de los estados ya por ahí tiene sus programas al respecto. Sin embargo, como bien señala el ingeniero Vite, efectivamente nosotros estamos focalizados a la parte de disponibilidad y distribución y seguimiento a los usos. Hay otro grupo de trabajo que trabaja específicamente el tratamiento de las aguas y el reuso de las mismas, además de otras iniciativas para su mejor aprovechamiento, que será seguramente tema de otras sesiones. Y agregar que en lo que se refiere a reuso, ya hay por ahí algunos trabajos en desarrollo para, en este caso, promover el intercambio de aguas de primer uso por aguas tratadas, dicho de otra manera, aguas superficiales, mandarlas a la ciudad y la ciudad las trata, y una vez que esas aguas se tratan, se incorporan en este caso al sector al cual estaban originalmente asignadas, que en este caso sería el sector agrícola. Esa es una ruta, y la otra ruta es que las aguas tratadas puedan, en este caso, también darles un segundo uso, o los usos que se pueda por parte de los usuarios, principalmente en el caso de las ciudades, o en su defecto, transferirlas al sector agrícola, obviamente que cumpliendo las normas que se tienen que cumplir de calidad para su uso. Pero aquí, en ejemplo, en el caso de
Guanajuato, en el distrito de Riego 011, pues al menos hay intención de poder hacer ese ejercicio con la presa La Purísima, con la presa Solís, en afán de beneficiar, en este caso, el mayor uso del agua y obviamente a la población. Gracias, Alfredo. Efectivamente, también vale la pena comentar que siempre el Consejo de Cuenca ha hecho el mayor esfuerzo posible precisamente en el aspecto de generar economía circular, que básicamente a lo que se refiere es el aprovechamiento de todos los productos y subproductos del tratamiento del agua residual, que no solo genera de alguna manera como producto evidente agua, sino también genera lodos y genera gases. Todo esto permite generar un retorno en favor del ecosistema y en favor de la economía de quien esté manejando las plantas de tratamiento. Y también, pues por parte de Guanajuato, por parte del Estado de México, se están empezando iniciativas de intercambio de aguas, que lo que significa es de que precisamente esa agua residual con un tratamiento adecuado es intercambiada al sector agropecuario, a los usuarios agrícolas, por el uso actual que tienen, que normalmente es de pozos, en muchos de los casos, y entonces eso significa no solo ahorros, sino que dejamos de usar el agua prestada, y por agua prestada lo sabemos que básicamente se refiere al agua del acuífero, porque no es renovable literalmente, por lo menos no es renovable en nuestro periodo de vida. Son tiempos geológicos los que llevan los acuíferos, entonces el agua que sacamos del subsuelo tiene que ser respetada lo máximo posible y debemos de aprovechar al máximo el agua superficial. Y con ese tipo de acciones de intercambio podemos hacer acciones mucho mejores. Y ahí van los estados con estas acciones de intercambio, y uno de los principales promotores es el Consejo de Cuenca. Y esto solamente se puede hacer conjuntamente con la integración de federación, estado, municipios y los usuarios. Si los usuarios no quieren esa agua, simplemente no se puede. Entonces, tiene que ser conjunto. Gracias, Diego Lucio. Adelante, Carlos. Ok, nos falta Hugo Plata. Sí, muchas gracias. Un comentario y pregunta a la vez para el compañero de Conagua o los que tengan datos. Una parte importante para poder medir los flujos hidrológicos en una cuenca y su aprovechamiento, pues es obviamente tener buenas mediciones, ¿no? Entonces el compañero de Conagua hablaba de las estaciones meteorológicas. Cuando uno revisa estadísticas disponibles que están en la web, pues se da uno cuenta que muchas de las estaciones que dicen que ya dejaron de funcionar. La pregunta es, ¿cómo están las estaciones en la cuenca del Lerma? Y si hay algún programa a corto, mediano, largo, larguísimo plazo como para poder hacer ya una renovación de muchas de esas estaciones o algún programa de mantenimiento como tal, si es que lo hay. Muchas gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, hace 2 años tuvimos recursos para darle mantenimiento a algunas estaciones automáticas en la cuenca. Desafortunadamente el año pasado y fue muy poco el recurso que nos dieron y dimos mantenimiento solo a estaciones hidrométricas y climatológicas, pero también fueron dentro del estado de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, también dentro de la cuenca. Y se tiene, contemplado un presupuesto, el cual se ha solicitado a oficinas centrales para que podamos tener el 100% en operación esas estaciones, ¿no? Y nosotros seguimos haciendo gestiones, inclusive compramos algunas baterías para algunas estaciones automáticas, las cuales vamos a cambiar por administración nosotros mismos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y sobre todo pensar que esta línea de trabajo que estamos generando de inducción al Consejo de Cuenca también va a incluir los temas
de saneamiento, los temas de uso eficiente de agua en las ciudades, uso eficiente de agua en el campo, que se verán en las próximas semanas. Les hago un anuncio de que la próxima semana se tendrá por parte del estado de Guanajuato un evento que se llama Beyond Water, que es en San Miguel de Allende, que será miércoles, jueves y viernes. Obviamente todos están invitados a participar o acudir a San Miguel Allende, tendrán que sufrir un poco. Y estaremos en contacto con ustedes a través del mismo medio, es decir, por correo electrónico se les darán a conocer tanto los temas complementarios como los enlaces para estas sesiones de inducción. Les agradecemos muchísimo esa participación y ya como despedida les cedemos la palabra al ingeniero Carlos Enrique Vitti. Muchísimas gracias a todos por su participación, en especial a los miembros del Grupo de Ordenamiento y Distribución por su apoyo para la misma, a Abraham Soto, a Ligeo Marmolejo. También agradecer a las personas de Conagua que nos mandan información, desde los aforadores, tomadores de datos, recopiladores de datos, gentes de los distritos de riego, y que sin toda esa información pues no podríamos seguir adelante, ¿no? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Saludos.